días, joven. Es que cambié el Zoom, lo modernicé, pero nada más que está en inglés, entonces me avisa que ahora estoy grabando, ¿ya? Ah, Queridos ¿y qué me niños pasa de en la cabeza? octavo. Eh, a ver, ¿qué más están todos? ¿Cuántos son? ¿14? Tía Leslie, más o menos, sí. Son 14. Profe, por si acaso voy a ver si puedo entrar desde la aplicación. Si es que me salgo es porque sí funcionó. Si no, Ya, voy a estar aquí. ya, ok, no hay problema. Ya, entonces está Martín, Cata, Connie, David, Diego, Pongo un nombre en el chat. más está. Ahí entró el Diego. Es que parece que la conexión de BTR no ha estado muy buena estos últimos días. Algo pasa. A ver, ahí BTR es está. malo. Ay, al Sabi, pobrecito, que no lo puedo admitir antes porque creo que estábamos como con los tiempos cruzados, que no es la primera vez que me pasa. Ahí sí, la Catherine. eh, Catalina, Cata Arias, ¿pudo entrar? ¿Sí? Ahí sí, la Catherine. Está el Martín. ¿Qué más está? Ya niños, vamos a repasar un poquitito la materia que vimos la semana pasada. Eh, Empezamos con la Edad Media, ¿verdad? ¿Por qué? Porque íbamos a ver la epopeya, los caballeros andantes, ya toda la materia que tiene que ver con la epopeya. Voy a tratar de sacar al gato que está molestando ahí arriba. Espérense un poquitito, voy a poner algo que sea más medieval. Algo más medieval. No, estamos un poco complicados. A ver, aquí. No, eso no. Algo medieval. Ah, a ver. No, no, eso no es medieval, eso es ninja, pero no importa. Ya. Eh, a ver, eso. No, esos son los planetas. Son todos los efectos especiales. Ese me parece que es de un videojuego. Eso parece más medieval, me parece que parece más medieval. Um, yo estoy segura que había encontrado un caballero andante acá, pero no lo encuentro. Se me perdió. No lo encuentro. Niños, vamos entonces a comenzar nuestra clase que tiene que ver con la literatura, con la poesía épica, ¿ya? Y con la importancia que tenían la poesía popular, la poesía épica en ese tiempo, en la Edad Media, ¿ya? Que ustedes están estudiando, van a estudiar con el profesor de historia, me parece. Nosotros vimos cómo vivía la gente en la Edad Media, la clase pasada, ¿o no? ¿Lo vimos? ¿No? Sí lo vimos. Yo sé que ustedes se acuerdan. Y acá me salen unos avisos que son muy extraños. Ya, ahí sí. Ahí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Hagamos un dedito, sí. Sí, profe. Ya, gracias, Ron. Profe, espérame. Que a mí no se me ve mucho porque estoy con mal internet. Ah, Tengo que mover mi celular. pero aquí ahora estoy recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, Joaquín, que vimos la Edad Media, la estructura de la sociedad medieval, ¿verdad? Donde estaba arriba el rey, la nobleza, el clero y el jefe de la Iglesia Católica era el Papa, ¿verdad? Y que en la época de Carlomagno se le dio se le dio un poder y se le dio un terreno que se llamaba el Vaticano, ¿ya? Y que Papa significa Pedro Apóstol Pontífice Augusto, o sea, es un título de nobleza que significa que es el príncipe de la iglesia. Y acá estaba el pueblo llano, o sea, la gente común y corriente, que van los campesinos, las personas que hacían comercio, que podían vender, que hacían trueque, antes de que apareciera la moneda, ¿verdad? Y que todo este periodo habíamos dicho que era teocéntrico, que ocurrieron cosas que uno no se imagina, como por ejemplo que le hicieron este juicio, ¿verdad? Eclesiástico a un papa que había muerto, porque este papa que está aquí era muy malo en realidad. El Papa Formoso. Aquí tenemos en el siglo XXI, ¿verdad? Una modernización de la iglesia, pero en este siglo, entre el quinto y el 15, que va a la Edad Media,
Joaquín, ¿te pudiste conectar? ¿No? Ya. Este periodo que va entre el siglo V y el XV, ¿verdad? Nosotros tenemos un tipo de vida que está subordinada, que depende de los reyes y del poder de la Iglesia Católica. Por eso que nosotros decimos que es teocéntrica. La gente que era campesino se tenía que casar con campesinos, el que era noble se casaba con los nobles y los nobles podían llegar a ser reyes. ¿Por qué? Porque se supone que la sangre de ellos era diferente, porque eran los privilegiados de esa época. Ya aquí tenemos al Papa, ¿verdad? Coronando a un rey, y eso fue hasta bien entrada las monarquías hasta el día de hoy, porque ustedes saben que todavía hay monarquía. Claro que son mucho más modernas que las de esta época. Ahí entró la Catalina, ¿sí? Sí, sí entró. Ya. Acá, digamos, un poquito más adelante en la Edad Media, las personas comienzan, la gente común y corriente comienza a hacer comercio y aparece lo que se llama la burguesía, ¿ya? Hablamos de que las personas que eran boticarios, que eran los alquimistas, generalmente eran árabes o judíos porque ellos sabían mucho de química. Como eran tan sucios en esa época, la basura se iba acumulando en las calles en Europa y aparece la peste negra, ¿ya? Y la peste negra, como ustedes muy bien me dijeron, estaba ocasionada por la pulga, que la pulga se iba a esos ratones que parecían perros gigantes porque estaban bien alimentados con la basura, ¿verdad? Y bueno, así se transmite y se produce esta gran eh, pandemia entre Europa y Asia que se llama la peste bubónica o la peste negra. Dijimos que de las pestes conocidas, aparte del coronavirus, aparte de nuestro terrible coronavirus, ¿ya? Nosotros tenemos, aparte de nuestro coronavirus, no, acá, perdón, me equivoqué. Ahí. Acá tenemos, ¿no es cierto? Ustedes me dijeron muy bien que los médicos se las ingeniaron para no contagiarse, entonces iban enteros cubiertos, ¿verdad? Con estas máscaras que aquí tenían hierbas aromáticas para no tener que respirar el olor putrefacto de los cadáveres, que es una cosa pero terriblemente asquerosa. Imagínense ustedes que les tenían que poner hierbas aromáticas. A ver, alguien. Yo también le tengo miedo a los ratones. De hecho, sí, me dan mucho miedo. No me dan miedo las arañas, me dan miedo los ratones. Profe, Martín. Mira, profe, la acá, otra vez vi uno y salí corriendo como 20 metros. sí, ¿no? Es que hay ratoncitos y ratones gigantes, entonces dan asco y en realidad sí, son muy horribles. Ahora, en esa época era muy poco higiénico. La historia dice que en la Edad Media la gente se empezó a bañar recién después de las cruzadas. ¿Estás bien? No, estás bien, Adolfo, ningún problema, tranquilo. Recién había empezado y yo había empezado a grabar, ¿verdad o no, tía? ¿Estamos grabando? Sí. Sí, porque después se me olvida si estoy grabando. Ya. Entonces, ¿qué pasó en esa época? La peste negra hizo que la gente se juntara y se protegiera de este contagio, pero no como nosotros hoy día en el siglo XXI, sino que la gente que tenía dinero se iba a esconder a los castillos. Y hay algunas historias como los cuentos de Canterbury, que son unos cuentos medievales ingleses, en que jóvenes de dinero, jóvenes de la nobleza, se encierran en un castillo en Inglaterra y para pasar el tiempo, no tenían videojuegos, no tenían cine, no tenían películas, y para pasar el tiempo se dedicaban a contarse historias. Y en estos cuentos de Canterbury, no sé si lo pronuncio bien, lo pronuncio mal, tengo que preguntar al profesor de inglés porque yo no pronuncio bien el inglés, aparecen muchas historias y se recopilan historias de terror. ¿Por qué? Porque como estaban encerrados, no podían salir, no había la medicina que tenemos nosotros hoy día. Ellos sabían que si se contagiaban se iban a morir. Entonces, hay gente que permanece por mucho tiempo encerrada en estos castillos, ¿ya?
y algunas personas pobres se van a los montes. También en la Edad Media existieron las famosas cruzadas, ¿verdad? Donde los caballeros cruzados, que ahí tienen una cruz, van a rescatar Tierra Santa de los moros, de los árabes. ¿Ya? ¿Qué cosa quieren rescatar de la Tierra Santa de Jerusalén? Todo lo que pertenecía a Cristo, o sea, el Santo Grial, aunque ustedes no lo crean, y el Santo Grial se supone que lo trajeron a Europa las cruzadas, ¿ya? Ellos lo sacaron de allá de Jerusalén y se lo trajeron acá a Europa. Hay muchos mitos, incluso que ellos lograron rescatar la lanza con la que clavaron a Cristo, digamos, al costado, y era tanta la importancia que tenía que Hitler, dicen que él tenía la lanza, de hecho así fue, cómo lo logró, bueno, saqueando algunos lugares de Europa, cuando estaba el poder nazi esparcido por todas partes, ¿ya? Nosotros esto lo estudiamos el año pasado, pero no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan que yo les dije que antes de que nosotros que se creara la imprenta, en 1492, los monjes benedictinos escribían a mano los libros antiguos? O sea, hacían copias de los libros de Aristóteles a mano y entraban a los 13 años a los conventos y estaban toda la vida rezando y copiando, como lo muestran estos gráficos que están acá. Se dan cuenta, copiaban todos los libros a mano. Por lo tanto, ellos adquieren una gran cultura, ¿ya? Hasta que en 1492 Juan Gutenberg, el alemán, ¿verdad?, crea la imprenta. Eso es importante que lo recordemos. También en la Edad Media, no solamente hubo cruzadas, peste negra, monjes que copiaban los libros, que los iban encuadernando, sino que también hubo un sacerdote, un cura mercedario de la Orden de la Merced, que fue muy cruel y que se llamaba Torquemada, y él inventó un manual del inquisidor, ¿ya? Y comienzan a atribuirle a los judíos y a los árabes las pestes y todos los males de los cristianos, de los católicos, y comienzan a quemar personas. Quemaron a grandes alquimistas que sabían mucho y que lamentablemente se murieron con sus conocimientos. Los empezaron a tratar de qué cosa para poder quemarlos a las mujeres y a los hombres, de qué los trataban, de qué los acusaban, mejor dicho, para poder quemarlos. Bruja, quería. Muy bien, perfecto, muy bien, fantástico, niños, muy bien, sí. Los acusaban de brujería. Esto duró por mucho, mucho tiempo. Eh, yo creo que en la Edad Media, bueno, se dice que nosotros en la Edad Media tenemos un periodo que fue muy oscuro, pero no fue tan oscuro en realidad, fue más o menos oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos conocimientos que vienen de esa época que están atesorados en los libros, ¿ya? Historias de dragones, de princesas y de caballeros andantes, ¿ya? Eh, acá, eh, bueno, ahí hay un dato histórico, pero no me voy a referir a eso porque eso ustedes los van a estudiar con el profesor de historia. ¿Ya? Se le llama la época oscura, la edad oscura, porque hubo, como les digo, peste, matanza, inquisición, se quemó a muchas personas que se les atribuyó la brujería, pero que los pobres eran alquimistas. O sea, los alquimistas, como también ustedes deben saber, son los ancestros de los químicos contemporáneos, de los médicos incluso, porque curaban con hierbas medicinales, ¿ya? Tenemos acá que, bueno, en el siglo XV ya estamos en los albores del XVI, y el XVI es el Renacimiento, el maravilloso Renacimiento, donde aparecen personas como Leonardo da Vinci en el arte, ¿verdad? Miguel Ángel Buonarroti, que pinta la Capilla Sixtina, que hace grandes esculturas con mármol de Carrara, y fue como un auge de la literatura, de la historia. Pero en la Edad Media,
que va del siglo V al XV y más o menos en el siglo XII, tenemos los primeros cantares de gesta. La gesta, ¿verdad?, es una acción muy valerosa hecha por un héroe. También nosotros vimos un poquito de los héroes el año pasado, si ustedes se acuerdan bien. ¿Ya? Este héroe que vamos a revisar hoy día se llama Don Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el viaje del héroe o no? O más o menos nomás. ¿Se acuerdan de algo? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan sí que vimos el viaje del héroe? No, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que Yo yo... me acuerdo que vimos Yo sí algo. me acuerdo un poco. A ver, Romy, ¿tú qué me dijiste? Que me acuerdo que vimos el héroe, pero no sé qué cosa. Ya, dijimos que el héroe salía a buscar una aventura, ¿verdad? Salía de su casa, enfrentaba los peligros, ¿verdad? Tenía aventuras, las vencía y después volvía con los triunfos a su casa. Y a eso se le llamaba el ciclo heroico, ¿te acuerdas? Y hablamos del rey Arturo. El rey Arturo es capaz de salir y de tener aventuras, digamos, impresionantes. Iban a los bosques, tenemos a Robin Hood, tenemos a un montón de personajes dentro de la literatura que ellos van a buscar ellos sus propias aventuras, pero tenían que salir de su casa porque las aventuras no las podían tener en tu casa y era la manera de demostrar que tú eras valiente, ¿ya? Eh, Nosotros hablamos de las características del héroe, pero el héroe medieval, el héroe que es el protagonista del Cantar de Gesta, y específicamente que pasa a ser el más importante del mundo literario español, perdón, en lengua castellana, es el mío sí campeador, ¿ya? Dice, es un cantar de gesta, el cantar del mío sí campeador es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador o señor del campo, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar existió. De hecho, hay una tumba en Burgos donde está enterrado junto a su esposa, doña Jimena. Ya, si tú vas a la Catedral de Burgos, te vas a encontrar con las tumbas de ellos. ¿Y por qué adentro de una catedral? Porque en esa época la iglesia permitía que a las personas que tenían dinero y que podían aportar algo a esa iglesia, y sobre todo si eran nobles, pudiesen ellos ser enterrados ahí en ese lugar santo, en una catedral, para irse al cielo, para que se les perdonaran sus pecados. Ahora, ¿cuál es la importancia del cantar del mío sí campeador o el poema del mío sí campeador? Es que es el libro de la literatura o de la historia de la literatura en lengua castellana, es el más antiguo que existe en lengua castellana. Está guardado en un museo que está en un convento que se llama San Millán de la Cogolla en España. Ahí lo tienen guardado. Lo tienen guardado en cristales, en unas especies de vitrinas para que no se eche a perder, porque es muy antiguo. Miren, bueno, aquí traté de hacer una infografía, pero no se ve mucho. Las personas que contaban la historia del Cid eran los juglares, que eran poetas populares que se sabían el poema de Mío Cid de memoria, que lo cantaban, le ponían música, ¿verdad? Y la gente iba a las plazas a escuchar a los juglares contando la historia del Mío Cid campeador. A ver, Joaquín, ¿me puedes leer ese pedacito, esa diapositiva? Sí, la versión conservada fue compuesta, según la mayoría de la crítica actual, alrededor del año 1200. Se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española y el único cantar épico de la misma conservado casi completo. Solo se han perdido la primera hoja del original y otras dos en el interior del códice. Muy bien, muchas gracias, Joaquín.
Profe, ¿qué es el códice? Eso te iba a decir. El códice es el texto original, uy, que detrás de una rama. El códice es el texto original que se conserva de la Edad Media, es como el modelo, y está en el papiro, porque, o sea, en la hoja antigua y con tinta antigua, ¿ya? Los códices y los incunables se dicen en el mundo medieval. Hay gente que estudia estos textos, fíjense que estas personas que estudian estos textos, que son los filólogos, que estudian las lenguas antiguas, las lenguas clásicas, generalmente ellos tocan estos libros con guantes blancos, porque cualquier cosita los va a echar a perder, porque se conservan de la Edad Media, ¿ya? El códice, entonces, como dice, es un texto codificado en una lengua clásica antigua, en este caso castellano antiguo, ¿ya? El tía Leslie, ¿me puede leer ese pedacito? Sí, dice, aunque el contenido de las lagunas existentes puede ser deducido de las versificaciones cronísticas, en especial de la crónica de 20 reyes, además del Cantar del Miocid, los otros 3 textos de su género que han perdurado son las Mocedades de Rodrigo, circa 1360, con 1700 versos, el Cantar de Roncesvalles, en 1270, un fragmento de unos 100 versos y una corta inscripción de un templo románico, conocida como Epitafio Épico del Cid, 1400. 1400, sí. Eso aproximadamente. Niños, ahí hay unas inscripciones que son antiguas, pero eso no se los voy a preguntar, es para que lo sepamos. O sea, miren, la lengua castellana tiene una gracia. La lengua castellana tiene la gracia de que nosotros en nuestra lengua somos quienes tenemos el libro, digamos, a ver, ¿cómo les explico? El libro que da origen al castellano moderno, pero que está escrito y lo tienen en ese convento. Por eso se le dice que es un incunable, es como el abuelito de todos los textos. Ya, ahí me voy a poner algo de bruja porque así es más ad hoc con la Edad Media. A las mujeres no podían saber leer ni escribir en la Edad Media, por si acaso, de las pocas mujeres que sabían leer y escribir, las quemaban por brujas, por si no lo sabían, lo saben ahora. Las mujeres comenzamos a tener alma para la gente, digamos, de la iglesia, después del concilio de Nicea, eso es en el siglo XVI. Antes éramos una especie de segunda clase, decían los textos, por si acaso. Eso es como bien grave, pero era así. La mujer no podía hablar si no le pedía permiso al esposo, ¿ya? Por eso motivo que hubo muchas mujeres que se metían a los conventos para ser monjas con la única finalidad de aprender a leer y poder leer, porque el libro le daba un poder a los curas y a los hombres, pero la mujer tenía que estar subordinada al hombre y no, al casarse no podía, digamos, ser independiente para nada. Y las mujeres que eran campesinas o que eran artesanas, se casaban con artesanos, con campesinos y no tenían acceso a la educación. Eso era algo, yo les diría que el acceso a la educación pasó a ser más común y popular en el siglo XIX. Nosotros ya en el siglo XX, la primera mujer que entró a estudiar medicina en la Universidad de Chile fue muy maltratada, fíjense. Hay toda una historia sobre ella acá en Chile, porque le decían que fuera enfermera, no que fuera doctora. Y la agredían los mismos compañeros y los mismos profesores que eran médicos. Por ahí tengo la historia, un día la vamos a ver. Es interesante ver eso también. Ahora, volviendo de nuevo al tema del miocid. Si uno dice, ¿habrá en otras lenguas, como en el castellano, la lengua más antigua, un texto muy antiguo que se conserva hasta el día de hoy? Yo le diría que no. Así tan enterito como el poema del miocid, no. Y es por eso que se lo cuida mucho. Aquí yo les explico un poco lo que nosotros conocemos como el estudio filológico de una lengua, y la filología estudia, acá en Chile hubo filología, pero después lo sacaron de las universidades. La filología estudia las lenguas clásicas, ¿ya?
hay algunos periodistas que le dicen las lenguas muertas, pero eso no existe, no hay lenguas muertas. Las lenguas evolucionan y las lenguas clásicas son el griego, el latín, el hebreo y el arameo. En Europa sí existe todavía esta carrera profesional, ¿ya? Acá en Chile se eliminó de las universidades. El poema del mío Cid, dice ahí, consta de 3.735 versos de extensión variable, ¿ya? Los anisosilábicos. Yo sé que ustedes cuando estaban más chiquititos con la tía Muri contaban las sílabas métricas, ¿ya? Cuando una palabra terminaba en vocal y la otra empezaba en vocal, ustedes juntaban una. ¿Se acuerdan de eso o no? De las sinalefas. Yo sé que la tía les enseñó a contar sílabas, por eso les pregunto, cuando estaban más chiquititos. Bueno, que el año pasado tuvimos el estallido social, tuvimos un corte con la materia de la poesía, de la materia que habíamos empezado a ver. Dice, bueno, eso no, es las características del poema, no se los voy a preguntar en una prueba, pero es para que ustedes lo tengan, yo se los voy a mandar, ¿ya? Ahora, se desconoce el autor real del poema del mío Cid, ¿ya? Se le atribuye a dos juglares, que eran poetas populares, que eran de una ciudad que se llama Medinaceli del Campo, ¿ya? Y estos juglares fueron capaces de memorizar y de transcribir el texto, ¿ya? Y ese texto después pasó a poder de la Iglesia Católica y se conservó en ese convento que les digo yo, el más antiguo, en San Millán de la Cogolla, que es divertido el nombre en todo caso. Y ahora vamos a ver acá de qué se trata específicamente el poema del mío Cid. A ver, Joaquín, no, ¿quién me leyó? Joaquín lo hice leer, ¿verdad? Sí, Ya, entonces, a ver, Laura, ¿estás por ahí? Voy a correrme un poquito. Sí, tía. ¿Puede leer ese? Gracias. ¿Esa diapositiva? Sí. Ya. El tema del cantar de Mío Cid es el complejo proceso de recuperación en la honra perdida por el héroe, cuya restauración supondrá una honra mayor a la situación de partida. Implícitamente se contiene una dura crítica a la alta nobleza leonesa de sangre o cortesana, y una alabanza a la baja nobleza que ha conseguido su estatus por méritos propios no heredados y guerrea para conseguir honra y honor. Muchas gracias, Laura. Ya. ¿De qué se trata el poema del mío Cid? El mío Cid, o mi señor del campo, mío Cid campeador, mi señor del campo, lamentablemente es calumniado por unas personas que le tenían envidia, que eran unos nobles. ¿Ya? Específicamente es un solo noble que era pariente del rey y le inventa a que el mío Cid se había quedado con un botín, con unas monedas y con unos tesoros de la época, ¿ya? Va donde el rey y le dice, el mío Cid ganó las tierras para ti, pero lamentablemente se quedó con tus riquezas y hizo algunos tratos con los árabes que parece que no fueron muy honestos. Lamentablemente el rey Alfonso le cree a esa persona mal hablada que le levanta esa calumnia al Cid. Y le cree y le dice al mío Cid, te vas a tener que ir desterrado de aquí, de Castilla, y te vas a tener que llevar a todos tus vasallos, a todos tus caballos, a tu mujer y a tus dos hijas. ¿Ya? El mío Cid sale con todos sus vasallos, con sus caballos, y deja su ciudad, la ciudad, digamos, de donde él vivía, y lamentablemente tiene que dejar después a su esposa, doña Jimena, y tiene que dejar a sus hijas, que se llaman doña Sol y doña Elvira, las tiene que dejar en una iglesia de Burgos, porque no se las podía llevar con él a tierras que eran peligrosas, porque en esa época gran parte de España estaba dominada por los árabes, por los musulmanes, ¿ya? Los árabes tenían un gran poder y tenían califatos. Califatos significan como reinados en esa zona,
¿ya? El califa es el rey en lengua árabe, el rey de una zona, de un sector, ¿ya? Obviamente que ellos no eran cristianos, eran musulmanes, los personajes que aparecen acá en el mío Cid Campeador. Ahora, el Cid peleaba contra los árabes, los hacía salir de España, les quitaba las tierras, pero era tan buen diplomático que no los mataba. Entonces los árabes querían a don Rodrigo Díaz de Vivar, lo querían mucho. Y cuenta la historia que él era un noble que no se parecía a nadie porque tenía muchas virtudes cristianas. Entonces, por eso que nosotros hablamos aquí de que el tema del mío Cid Campeador es el tema de la honra perdida. ¿Y por qué pierde la honra? Pierde la honra porque ese noble, primo del rey Alfonso, le inventa esa calumnia. Y nosotros sabemos que cuando, sin mucho andar, si nosotros sabemos que a alguien lo calumnian y le inventan algo, le manchan su honra, ¿ya? Incluso se dice que ese es un defecto español que hemos heredado todas las personas que hablamos castellano y que fuimos conquistadas por los españoles, ¿ya? O sea, se dice un poco que la envidia nuestra, la envidia chilena, que decimos el chaqueteo, no, si no sé, quizás de dónde sacó la plata, ¿ya? Eso es propio como de los españoles, ¿ya? Y viene ya de la Edad Media esa conducta. El rey más encima le cree, ni siquiera investigó, ¿ya? Sino que le cree y saca desterrado al pobrecito. Se dice siempre que don Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe de España, es el primer gran desterrado de la historia de España. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el mío Cid? El mío Cid no se deprime. Y eso es lo bonito del Cid como héroe. El mío Cid va a recuperar tierras del sur de España para el rey, para el mismo rey que lo desterró. O sea, él no tiene un espíritu de venganza, sino que lo que quiere es recuperar su honra, peleando, guerreando en contra de los árabes, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque además que él sí existió, es un ser histórico, no es como el rey Arturo de Inglaterra con el mago Merlín, que no se conoce si existió o no, ¿ya? Pasa a ser una leyenda, pero aquí el Rodrigo Díaz de Vivar sí existió. Ya, a ver quién está calladita por ahí, voy a mirar por acá. Romina, ¿quieres leer ese pedacito? Connie, ¿quieres leer ese pedacito de ahí? Ya, ok, profe. Ese pedacito de ahí, gracias. En el poema, ¿cierto? El poema se inicia con el destierro del Cid, primer motivo de deshonra a causa de la figura jurídica de la ira regia. El rey me ha airado en 90 y 114 injusta porque ha sido provocada por mentirosos, intrigantes, por malos mestureros de tierra, sodes echados. 267 y la consiguiente confiscación de sus heredades en Vivar, el secuestro de sus bienes materiales y alejarlo de su esposa y 2 hijas. Muy bien, perfecto. David, ¿me quieres leer ese pedacito? El Cid Campeador existió su nombre histórico es Rodrigo Díaz de Vivar. Su esposa es doña Jimena y sus hijas son doña Elvira y doña Sol, de 12 y 13 años. Muchas gracias, David. O sea, aquí decimos, bueno, acá lo que leyó la Connie es verdad, tiene un término un poquitito, palabras antiguas, ¿verdad? Porque son castellano antiguo. Este destierro tan injusto del Cid, cuando se dice ira regia, se refiere a que regia, cuando dice, ay, esta regia, tía Leslie, la palabra regia viene de Regina, y Regina en latín es reina,
reina, ¿ya? Y Rex es como el perrito Rex, entre paréntesis. Rex significa rey, y Regina, reina. Rex es rey en latín, y Regina es reina en latín. Entonces aquí el rey se enoja, y más encima se enoja, ¿verdad? Por unos intrigantes mentirosos que habían inventado esa calumnia contra el Cid, contra don Rodrigo Díaz de Vivar, y se quedan con sus tierras, con sus bienes materiales, y como él tiene que ir a guerrear, tiene que ir a la batalla, por eso se le dice el señor del campo, ¿ya? Pero no del campo con lechugas, sino que del campo de batalla, ¿ya? Campeador, pero del campo de batalla. Aquí tenemos, ¿verdad? El arquetipo, que no es estereotipo, sino que el arquetipo, el modelo del caballero andante, ¿verdad? Con su yelmo, con su espada, este tejido que parece como un tejido a palillo, por el lado del revés, es una tela metálica que efectivamente tejían las mujeres de la Edad Media, pero como era metálica, ¿verdad? Le daba mayor protección de las heridas o de los sablazos que le llegaran al caballero andante, ¿ya? Si se dan cuenta acá el caballo también iba protegido, porque también lo podían matar, y si era su caballo regalón, fíjense bien que la mayoría de los héroes tiene un caballo regalón. En el caso del Cid Campeador, el caballo de él se llamaba Babieca, ¿ya? Acá lo voy a poner. Ay, que esto es como bien importante, porque era un caballo blanquito, así lo describe el poema del mío Cid. El caballo del Cid se llamaba Babieca, así se llama. Y de hecho me parece que hay un monumento en Burgos también al caballo, porque era el caballo del Cid Campeador, ¿ya? Niños, yo les voy a mandar este PPT por si acaso, ahí, ¿ya? Entonces, ahí van todas las mesnadas. Mesnadas significan los acompañantes, los soldados que lo acompañan. ¿Por qué? Porque él también tenía sus vasallos, pero estos vasallos, como él era tan bueno, ¿ya? Salen felices a apoyarlo y a combatir. ¿Cuál era la idea? Era que al salir en esta batalla, el Cid ganara tierras para el rey Alfonso y de esa manera volver a recuperar el honor perdido y dejar de ser desterrado y volver a su tierra original, ¿ya? Este texto es antiguo.